estoy contigo. María Magdalena, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que el que va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto, a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que tú vas a darnos en esta tarde. Gracias, Señor, te ruego que nos ayudes, que nos des sabiduría, nos des entendimiento, y podamos, Padre Santo, atesorar tu palabra y la enseñanza, Señor, en nuestros corazones, y podamos poner en práctica esa fe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria. Después sentarse, hermano, hermano. La resurrección. A veces es un poquito difícil creer que alguien puede resucitar de los muertos. Pero la resurrección es la base, es el centro, es el fundamento del cristianismo. Escucha esto, hermano. La resurrección de Jesucristo es la base, el fundamento y el centro de nuestra creencia. El cristiano está fundamentado en el Cristo resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiera cristianismo. Si Cristo no hubiera vencido a la muerte, nosotros no estaríamos reunidos aquí en el nombre de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos como cualquier otra religión, simplemente religión, donde sus líderes todavía siguen ocupando una tumba, donde sus líderes todavía están esperando que aquellos que fundaron su religión se levante. Mas sin embargo, como nosotros acabamos de leer, el ángel les dijo a las mujeres que fueron al sepulcro: mirad y ved. Las invitó a entrar al sepulcro para que pudieran ser testigos de aquello que ya había acontecido. La tumba estaba vacía. Jesucristo ya no estaba yaciendo en aquella tumba fría. Jesucristo había resucitado. Jesucristo había vencido a la muerte. Jesucristo se había levantado ya, y la muerte no lo pudo contener.
El sepulcro no lo pudo aguantar. Existieron, hermanos, además de la resurrección, otros milagros durante ese periodo de la resurrección. Dice la Biblia que los ángeles bajaron y removieron esa piedra tan pesada. Rompieron los sellos que habían colocado el gobierno romano para que nadie pudiera abrir esa puerta, esa piedra, para que nadie pudiera robarse el cuerpo supuestamente de Jesucristo, como estaban insinuando los sacerdotes judíos. Jesucristo, hermano, venció la muerte. Dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque aquel que dio la vida y aquel que creó la vida podía vencer también a la muerte. Si Jesucristo, hermano, no hubiera resucitado, el cristianismo no tendría razón de existir. Pero si nosotros vamos, hermano, al libro de 1 Corintios, en el capítulo 15, Pablo nos explica a nosotros de manera detallada, si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasaría con nosotros? Vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 15 de 1 Corintios, y vamos a leerlo del versículo 14. Porque había muchos que no creían en la resurrección. Aún muchos que estaban dentro de las congregaciones. En esa congregación de Corinto había muchas personas que se habían convertido a Jesucristo, mas sin embargo no creían que Jesucristo había resucitado. Y ellos estaban debatiendo acerca de la resurrección con aquellos que sí creían a la resurrección. Entonces Pablo les escribe esta carta y les explica acerca del significado y de la importancia y de la realidad de la resurrección. Y Pablo dice en el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, nosotros estaríamos perdiendo aquí nuestro tiempo. Porque vano sería todo lo que nosotros hemos hablado durante todo este tiempo. Vana sería, hermano, nuestra fe de creer en Jesucristo. Vana sería nuestra fe de creer en la vida eterna. Vana sería nuestra fe de creer en el cielo. Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros estamos perdidos para siempre. Porque cuando Cristo vino a la tierra, dice la Biblia, Dios hecho carne, Él hizo una promesa especial. Él dijo: donde yo voy, quiero que vosotros también estéis. Pero para Él ir allá tenía que resucitar y vencer a la muerte. Para ir al Padre, para regresar al cielo, para sentarse a la diestra del Padre, tenía que resucitar primero. Y entonces dice, hermano, que si Cristo no hubiera resucitado, si la resurrección no existiera, si fuera nuestra vida como muchas personas piensan, que cuando te mueres se acaba todo. Y muchas personas creen que con la muerte ya no van a existir más problemas, que no existe nada más allá después de la muerte. Pero la Biblia, hermano, nos enseña que a través de la resurrección de Jesucristo, todo lo que contiene la palabra de Dios es verdad. Porque si no hubiera resucitado, entonces nosotros, hermano, estamos perdiendo nuestro tiempo. Nuestra predicación no tendría ningún valor. El tiempo que usted está aquí en este lugar no tiene ningún valor si Cristo no hubiera resucitado. Esa fe que usted tiene en Dios sería vana. No tendría valor si Cristo no hubiera resucitado. Y el versículo 15 dice: si Cristo no hubiera resucitado, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, hermano, si Cristo no hubiera resucitado, entonces Dios no tiene poder para resucitar a los muertos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces tampoco Dios resucitó a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Seríamos hallados falsos testigos de Dios.
Porque nosotros testificamos de que existe la resurrección. Testificamos de que un día vamos a ser resucitados, así como Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos de Dios. El versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Nosotros, hermanos, aquellos que murieron en Cristo, recibieron esa promesa de que un día van a resucitar, así como Él resucitó. Nosotros, hermanos, sabemos que Cristo es el primero, las primicias. Él fue el primero que resucitó para no volver a morir. Porque Jesucristo le dio la vida a varias personas. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, resucitó a Talita, resucitó a todas estas personas, pero ellos volvieron a morir, porque no resucitaron a una vida eterna, porque Jesucristo todavía no había resucitado. Pero como Él resucitó, la resurrección que nosotros llevemos y tengamos será para una vida eterna. No volveremos a morir. Si Cristo viene ahora mismo, hermano, todos aquellos que murieron en Cristo, creyendo en Jesucristo como su Salvador, serán resucitados, y nosotros, si no conocemos muerte, seremos transformados y seremos llevados al cielo con el Señor. Pero si la muerte nos sorprende, tenemos que llevarnos la esperanza, amado hermano, de que un día nosotros, así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo, hermano, hace que Dios tenga el poder, la autoridad de poder perdonar nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, su muerte no hubiera significado nada. Porque cuando Él resucitó, venció la muerte y venció aquello que tiene poder para darnos muerte, que es el pecado. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si Cristo no hubiera resucitado, todavía nosotros estuviéramos condenados a muerte. Todavía estuviéramos condenados a la perdición eterna. Todavía estuviéramos condenados al infierno. Pero como Cristo venció la muerte, entonces el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Ahora tenemos la vida eterna que Cristo conquistó para nosotros. La muerte ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Por eso dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Cristo resucitó, amado hermano. Ya nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron limpiados, porque Cristo resucitó de la cruz. El versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, el mundo tendría la autoridad de sentir lástima por nosotros. Si Cristo no hubiera vencido la muerte, nosotros seríamos, hermanos, merecedores de la lástima más grande que se pudiera sentir hacia una persona. Mas sin embargo, el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Usted sabe que el pueblo de Israel todos los años llevaban sus primicias al templo, y se hacía en el primero de Nisan, que es el primero de abril, que es el primer día de la semana del mes de abril. Y todos los judíos, todas las personas que cumplían con la ley, tomaban sus primicias y las llevaban al templo para ofrecérselas al Señor. Y aquellos que ya han estudiado acerca de las primicias saben que la primicia es una garantía de que Dios iba a bendecir el resto. Es una garantía de que iba a haber más. Y como dice aquí la Biblia, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que durmieron es hecho. Lo que quiere decir que, hermano, Cristo se convierte en las primicias de todos aquellos que van a resucitar juntamente con Él en el futuro. Así que es una garantía, amado hermano. Nuestra resurrección es una garantía porque Cristo resucitó. Nosotros lo vamos a seguir en la resurrección. Él fue el primero que resucitó para no volver a morir. Y cuando nosotros resucitemos, nunca jamás volveremos a morir, amado hermano. Nunca jamás vamos a probar el veneno de la muerte. Jamás. La muerte no nos podrá tocar. Si Cristo resucitó, Cristo venció a la muerte. La resurrección de Cristo da testimonio del gran poder de Dios. Él tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Dios puede dar vida y Dios puede quitar la vida. Dios le dio vida a ese hombre llamado Jesucristo. Cuando vino del cielo y nació como una criatura, como un bebé. Y cuando murió como un hombre en la cruz del Calvario, también cuando el Padre le dio la vida para que volviera a vivir. La resurrección de Cristo es la esperanza, es el testimonio, es una promesa para todos aquellos que creen en Jesucristo. La tumba y la muerte no lo pudieron detener. Al igual que, hermano, cuando el Señor venga de los cielos a buscar a su iglesia, la tumba no podrá retener a aquellos que creyeron en Él, aquellos que murieron en Él. Él vive y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted, intercediendo por mí. No necesitamos otro intercesor. La Biblia dice que tenemos en el cielo a un gran y sumo sacerdote, a Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él está en el cielo porque resucitó. Él está a la diestra del Padre porque resucitó, porque venció a la muerte. Sí, Señor Jesús. Porque cuando la gente va a Jerusalén y miran la cueva donde pusieron a Jesucristo, ellos no pueden mirar al que estuvo ahí. La tumba está vacía. La cruz, no existe ninguna persona, ya no está crucificada. Hay muchos que adoran al Cristo en la cruz. El Cristo no está en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, pero fue y descendió de esa cruz y fue puesto en una cueva, en una tumba. Y tampoco Cristo está en la tumba está vacía. Si queremos encontrar a Jesucristo, tenemos que clamar al cielo. Tenemos que mirar hacia el Padre, tenemos que mirar a la diestra de Dios. Ahí está sentado Jesucristo a la diestra del Padre porque resucitó. Y por esa resurrección Él tiene el derecho, Él conquistó ese derecho de sentarse a la diestra del Padre para interceder por sus hijos. Gloria a Dios. Sí, Él Señor. vive, amado hermano. Amén. Y como Sí, Él Señor resucitó, Jesús. ahora nosotros tenemos la garantía de nuestra resurrección. Una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente. Señor, así es, Padre. Yo no sé si usted, hermano, puede entender la magnitud y el poder de este acontecimiento. Amén. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo nos ha dado la vida eterna. No la vida como nosotros la conocemos aquí, pero una vida llena de gozo, una vida llena de paz. Una vida, hermano, al lado de nuestro Padre, de nuestro Creador, al lado de aquellas mansiones que Dios fue a crear, a construir por nosotros y para nosotros. Y un día, amado hermano, vamos a celebrar con nuestro Señor. Aleluya. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Si usted quiere leer conmigo, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Son los que murieron sin Cristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Amén. Amén. Sí, Señor. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos
esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, si nosotros partimos de esta tierra, tenemos una promesa, tenemos una esperanza. Si algún familiar suyo se fue antes que usted y le dolió en su corazón, usted tiene la esperanza de que un día lo va a volver a ver. Si se fue en Cristo, usted lo va a volver a ver. Por eso dice, nosotros, los que murieron, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Amén, hermano. Amén. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si Cristo viene antes que nosotros muramos, antes que nuestra carne perezca, entonces seremos transformados. Oye, hermano, qué promesa tan preciosa. Amén. Sí, y eso solamente se pudo lograr a través de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra esperanza, vana sería nuestra predicación, vano sería el esfuerzo que nosotros hacemos de servirlo. Vano sería, hermano, aquello que hemos dejado del mundo, aquellos placeres del mundo de los cuales nos hemos apartado, que le desagradan a Dios. Sería vano si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Cristo resucitó, entonces, hermano, el esfuerzo que usted y yo estamos haciendo para agradar a Dios tiene una recompensa, que es la resurrección a vida eterna. Sí, Señor. Hay dos resurrecciones: la resurrección de vida y la resurrección de muerte. La resurrección de vida es aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador, aquellos que no van a perecer nunca más y que van a vivir delante de Dios por toda la eternidad. Pero la resurrección de muerte es aquellos que partieron de esta tierra, que partieron de este mundo sin aceptar a Cristo como su Salvador. Y en el gran juicio del gran trono blanco, dice Dios que en su palabra, que Él dirá al infierno: entrégame tus muertos. Y van a resucitar todos aquellos que no conocieron a Cristo, o todos aquellos que rechazaron a Cristo, o todos aquellos que se apartaron del Señor y negaron su nombre. Y van a venir delante del Padre. Y dice la Biblia que se van a abrir los libros de las obras de cada uno de ellos. Y se van a leer todo lo que ellos hicieron delante de ellos. Porque sus obras los van a condenar. Porque en esos libros va a estar escrito cuántas veces te hablaron del Señor. Cuántas veces te hablaron que te arrepintieras. Cuántas veces te dijeron que entregaras tu corazón a Cristo y no lo hiciste. Y la condenación va a venir porque rechazaste el único medio de salvación, que es Cristo Jesús. Aleluya. El único medio de salvación y de vida eterna, que es Cristo Jesús. Y dice la Biblia que cuando se terminen de leer esos libros, Jesucristo va a decir: lean y busquen su nombre en el libro de la vida, por si acaso. Aquel ángel que esté leyendo el libro de la vida le va a decir: su nombre no está aquí. Y lamentablemente dice la palabra de Dios que le dirá: échenlo en el lago de fuego. Y su perdición va a ser por toda la eternidad. No porque Dios sea malo, sino porque el hombre ha rechazado el único medio de salvación, que es Cristo Jesús. Aquel que venció la muerte, aquel que se levantó de la tumba, aquel que te ofrece la salvación y la vida eterna. Esa es la condenación. La Biblia dice que en la salvación y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Esa es la condenación. Dios no envía a nadie al infierno, amado hermano. Nosotros decidimos hacia dónde vamos a ir. Porque el camino está establecido. La salvación está dada. Jesucristo murió por toda la humanidad. Y Jesucristo resucitó por toda la humanidad.
Pero la Biblia dice que los que creen en su nombre, los que lo confiesan como su Salvador, ellos son hechos hijos de Dios. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero aquellos que han creído a Jesucristo, aquellos que han aceptado a Jesucristo, dice la Biblia, que son hechos hijos de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo, te conviertes en un hijo de Dios. Si tú no aceptas a Cristo, no eres hijo de Dios. Eso lo dice la palabra. No todos los caminos llevan al cielo. Hay un solo camino, que es Jesucristo. Y este resucitado. Jesucristo resucitó. La cruz está vacía. La tumba está vacía. Y tenemos que cantar victoria, amado hermano. Porque la muerte ya no tiene más poder sobre nuestras vidas. Oremos, amado hermano.